Bienvenidos a El Debate. Hoy vamos a poner sobre la mesa una pregunta que, puede sonar un poco provocadora. Bastante provocadora, diría yo. Sí, totalmente. La pregunta es esta. ¿Es posible que el texto fundacional de la ética occidental sea en realidad un manual encubierto para destruir el sistema legal? O sea, suena fuerte, pero es exactamente lo que vamos a analizar hoy, abordando el Sermón del Monte. Exacto. Concretamente nos vamos a centrar en las enseñanzas del capítulo 5 del Evangelio de Mateo. A ver, hablamos de un texto que te pide que si te agreden físicamente, pongas la otra mejilla. Claro, o un texto que te dice que si sientes ira hacia alguien, mereces el mismo castigo que si hubieras cometido un asesinato de verdad. Eso es. Así que la pregunta central que vertebra nuestro análisis es, ¿representa esto la máxima evolución de la moralidad? ¿O es más bien una receta directa para el colapso social y psicológico? Y es una pregunta fundamental, porque, para que nos entendamos, una sociedad funcional depende de poder medir las cosas. Medir objetivamente, ¿quieres decir? Claro, si alguien me roba el coche, necesito un sistema que castigue al ladrón basándose en pruebas objetivas, no un sistema que me exija que le entregue también las llaves de la moto. El derecho jurisprudencial se construye sobre acciones demostrables, no sobre abstracciones que no podemos ver. Ya, y es ahí justo donde entra la tensión que vamos a explorar. Para que dejemos claras nuestras posturas desde el minuto 1. Yo defiendo que este texto es la culminación lógica y el perfeccionamiento de la ley. Vale. O sea, no la desmantela, lo que hace es trasladar la justicia desde la mera contención de los actos externos a la pureza absoluta de la intención. Bueno, yo por mi parte sostengo que la retórica de este texto supone una abolición de facto de cualquier marco legal que sea funcional. ¿Una abolición total? Sí, totalmente. Lo sustituye por un utopismo radical que en la práctica exige una perfección humana que es imposible. Acaba criminalizando nuestra propia naturaleza. A ver, para entender la continuidad que yo propongo, tenemos que mirar la declaración de intenciones del propio texto. El versículo 17 es clarísimo. Dice, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Ya, dice que no viene a cancelar la ley. Exacto. Y añade que ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Esto es vital para entender el resto. Fíjate luego en el versículo 20, cuando exige que nuestra justicia sea mayor que la de los escribas y fariseos. Los escribas medían la moralidad por obediencia técnica. Tipo, no he matado a nadie hoy, así que soy buena persona. Claro, la lista de verificación. Eso es. El texto dice que eso es una superficialidad burocrática. Te exige coherencia profunda entre lo que eres por dentro y tus actos públicos. No está aboliendo la ley, te está pidiendo autenticidad real. Hombre, reconozco esa afirmación explícita del versículo 17, por supuesto. Vale. Pero tenemos que analizar el mecanismo retórico que despliega justo después. Porque en la práctica hace exactamente lo contrario de lo que anuncia. ¿En qué sentido? Fíjate en la estructura repetitiva. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y lo repite implacablemente en los versículos 21, 27, 33. Sí, es un patrón constante. Claro. Y eso, a nivel operativo, es una sustitución total. Pasa de controlar acciones medibles como no matar a penalizar una emoción fugaz. Enojarte con tu hermano, codiciar con la mirada o, fíjate, prohíbe tajantemente instituciones básicas como los juramentos, diciendo no juréis en ninguna manera. Pero eso tiene una lógica de... Espera, porque termina estableciendo un estándar en el versículo 48 que es, y cito, «Sed pues vosotros perfectos». Eso elude por completo nuestra realidad falible. Es un salto hacia la imposibilidad absoluta. Vale. Analicemos esa supuesta imposibilidad, porque creo que estamos mezclando cómo funcionaba la ley antigua y lo que este texto intenta lograr. Piensa en la diferencia entre la medicina de urgencias y la medicina preventiva. A ver. La ley antigua, el no matarás, funcionaba estrictamente como urgencias. Intervenía cuando el trauma ya había ocurrido. Cuando ya había un cadáver en el suelo. Exactamente. Lo que hace este texto es instituir la medicina preventiva definitiva. Igual que es más eficaz tratar la causa subyacente que parchear el síntoma, el texto ataca la raíz, ataca la ira descontrolada. Y ataca la cosificación en la mente antes del adulterio. Si eliminas el origen, el crimen físico nunca llega a materializarse.
No está legislando imposibilidades, está perfeccionando el propósito original de la ley. Lo siento, pero no me convence. Déjame explicarte por qué. Adelante. Esa analogía de la medicina preventiva se desmorona en cuanto miramos las prescripciones literales. A ver, en la medicina preventiva real, el tratamiento para un colesterol alto no es cortarle la pierna al paciente. Bueno, claro que no. El problema gravísimo de este texto es la desproporción colosal de las consecuencias. ¿A qué te refieres exactamente con desproporción? Me refiero a que equipara un insulto impulsivo con el acto criminal consumado y le aplica un castigo aterrador. Sugerir que por decirle fatuo a un hermano ya quedas expuesto al infierno de fuego. Ya, el versículo 22. Exacto. O prescribir, fíjate, mutilaciones preventivas. Eso de si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Eso difumina peligrosamente la línea entre el pensamiento fallible, que todos tenemos, y el daño objetivo. Vale, pero Es que un sistema que castiga la chispa con la misma severidad que el incendio te obliga a vivir en un terror moral paralizante, criminaliza el simple hecho de tener una mente humana. vale, te concedo que leído con una mentalidad jurídica moderna suena aterrador, pero es fundamental entender el uso de la hipérbole en la retórica de la época. Evidentemente, arrancarse un ojo no es una directriz literal. Bueno, pero el peso del castigo está ahí. Sí, pero es una ilustración radical para sacudir al oyente. Ahora, si nos preocupa tanto la viabilidad de la vida humana bajo este estándar, miremos la practicidad social que el texto ofrece. Practicidad social. ¿Dónde ves tú eso? Pues fíjate en los versículos 23 al 26. Plantea a alguien a punto de presentar su ofrenda en el altar, el acto religioso supremo de su cultura, ¿vale? Sí, sí. Y el texto le ordena interrumpir el ritual. Deja allí tu ofrenda, anda y reconcíliate primero con tu hermano. Y luego da un consejo jurídico súper pragmático. El de ponerse de acuerdo pronto, ¿no? Exacto. Te dice, desactiva el conflicto ahora, hablando, antes de que llegues al juez. El juez te entregue al alguacil y termines en la cárcel. Si fuera un utopismo abstracto, no te darían mecanismos tácticos para evitar la burocracia penal. Pero espera, a ver, porque aquí me surge una duda y seguro que quien nos escucha piensa lo mismo. Dime. Todo esto del altar suena maravilloso si el otro está dispuesto a hablar. Claro, es un escenario ideal. Pero me dejas un poco descolocado cuando pienso en situaciones donde la reconciliación no es posible, o incluso es destructiva para una de las partes. Si tu argumento es que esto es medicina preventiva, ¿cómo encaja con relaciones que ya están, digamos, en metástasis? Exacto. Es una tensión real. Es que acabas de dar en el clavo de por qué este texto falla en la práctica. Apreciaría ese pragmatismo si se aplicara uniformemente, pero cuando llegamos a las fracturas más complejas, esa flexibilidad desaparece de golpe. ¿Te refieres al tema del divorcio? Totalmente. Contrapongamos ese consejo de llegar a un acuerdo con las reglas sobre el divorcio en los versículos 31 y 32. Vale. Aquí el texto elimina cualquier margen para la complejidad. Limita el repudio exclusivamente a la causa de fornicación. Y encima dictamina que el que se casa con la mujer repudiada comete adulterio. Bueno, pero hay que entender que eso en su contexto histórico era... Déjame terminar el punto, porque esto es vital. Vale, adelante. Los matrimonios pueden destruirse por razones tóxicas, abuso físico, crueldad, abandono. Y sin embargo, este estándar atrapa a las personas en un ideal inquebrantable que prioriza la institución muy por encima de la viabilidad de la vida de la gente. Ya, entiendo por dónde vas. Esa no es tu medicina preventiva, es una jaula moral. Abandona a quienes ya sufren en nombre de una pureza inalcanzable. Vale, entiendo tu crítica desde nuestra óptica contemporánea. Pero hay que entender cómo funcionaba el divorcio entonces. Esa dureza aparente no buscaba atrapar a la mujer en el abuso. Al contrario, buscaba protegerla en un sistema donde el repudio masculino era totalmente arbitrario. Bueno, arbitrario según cómo lo mires. Un hombre podía divorciarse por nimiedades, dejándola en la indigencia absoluta. Al restringir las causas, el texto está protegiendo a la parte vulnerable contra el descarte casual. Obliga a los hombres a hacerse responsables. Vale, asumo ese contexto protector, pero... Pero espera, más allá de esto, quiero entrar en la tensión más grande de tu argumento. Tu idea de que esta ética abandona la practicidad humana.
Sí. ¿Seguro que queremos proteger esa practicidad? ¿No es nuestra lógica pragmática la que nos mantiene en guerras y ciclos destructivos? Hombre, la practicidad humana, nos guste o no, es lo que garantiza nuestra supervivencia. Mm, Y eso me lleva al punto de quiebre absoluto de este texto, el momento donde desmantela la justicia funcional. Y ocurre cuando aborda el daño directo y la agresión. El versículo 38 declara el fin de la jurisprudencia antigua, el ojo por ojo y diente por diente. la famosa ley del talión. Exactamente. Y hay que explicar esto porque hoy, ojo por ojo suena a venganza sádica. Claro, nos suena bárbaro. Pero en las sociedades antiguas fue un avance legal revolucionario. Era un principio de proporcionalidad. Antes de esa ley, si te rompían un diente, ibas y les quemabas la aldea entera. Sí, era una escalada sin fin. La ley del talión puso un límite misericordioso. Solo puedes tomar un ojo por un ojo. Equilibraba la balanza. Era justo. ¿Y qué hace el Sermón del Monte? Lo destruye. Bueno, yo no usaría la palabra destruir. Ordena explícitamente, no resistáis al que es malo. Te dice que pongas la otra mejilla, que entregues tu capa si te quitan la túnica en un juicio, o que camines 2 millas cuando te obligan a una. Al abolir la retribución proporcional, desmantela la protección personal, invita a la explotación sistemática de la gente buena. Es la rendición total del orden civil. Entiendo por qué piensas eso, y es probablemente la reacción instintiva de cualquiera al leerlo. Pero déjame darte una perspectiva diferente. A ver. Lo que tú llamas protección personal mediante la proporcionalidad, el texto lo identifica como una maquinaria que solo administra el ciclo interminable de la violencia. Pero lo contiene. Sí, la justicia retributiva equilibra la balanza. Es justa, técnicamente, pero siempre nos deja ciegos y desdentados al final. Al exigir no resistir de manera violenta y ordenar amar a los enemigos en el versículo 44, el texto trasciende el nivel transaccional. ¿Trascender el nivel transaccional dejando que te pisoteen? No, obligando a cambiar las reglas del juego. Fíjate en la lógica del versículo 46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Ya. Si nuestra ética se limita a la mera reciprocidad, a demandarte si me robas, no estamos aportando nada nuevo al tejido moral del mundo. Solo somos máquinas reaccionando. El objetivo no es asegurar nuestra supervivencia pragmática, es introducir una ética que emule la gracia indiscriminada del Creador. Te pide ser como el que hace salir su sol sobre malos y buenos. Pero eso es... Espera, ofrecer la otra mejilla no es sumisión cobarde, es una subversión moral activa. Es mirarle a los ojos, exponer su injusticia y negarte a seguir el guión que él espera. Esa subversión moral activa, por muy poética o noble que suene desde una cátedra de teología, en la práctica exige que la víctima asuma todo el coste del conflicto. No necesariamente todo el coste, pero... Hombre, obligar a alguien a que voluntariamente se despoje de su capa tras ser estafado en un juicio es una poética del masoquismo. ¿O de liberación? No puedes construir instituciones de justicia sobre esa base. Volvemos a lo de sed pues perfectos. Al final del día, el sistema de los fariseos, con sus defectos, permitía a la gente medir su responsabilidad. Sí, podías marcar casillas. Exacto. Te permitía irte a dormir sabiendo que habías cumplido. Al interiorizar la ley transformándola en un requerimiento de perfección que demanda amor visceral por tu opresor, el texto pasa de ser un código de conducta a un dogma estético. Condena irremediablemente la psique de cada individuo. Pero fíjate que es precisamente esa interiorización tan radical la que yo considero el destino final del ser humano. Es la verdadera consumación de lo que la ley siempre intentó lograr. Ya, pero es que... A lo largo de esta charla has argumentado que penalizar la intención destruye el marco legal práctico. Y te lo compro. Veo la fuerza de esa objeción. Si limitamos nuestra visión a un simple mecanismo de control estatal. ¿Qué es lo que necesitamos para convivir? Claro, hoy por hoy. Pero si concebimos este sermón como el horizonte último de la ética humana, vemos que su objetivo final es crear un estado del ser donde la justicia, el perdón y el amor erradiquen la necesidad del castigo. Si extirpamos el odio del corazón humano, la ley penal contra el asesinato se vuelve completamente redundante. Ya. Y mi postura se mantiene inamovible en que esa exigencia de extirpar el odio por completo y anular la resistencia frente al mal sitúa a este texto fuera de la órbita de lo humano. Al ordenar poner la otra mejilla y dictaminar que nuestros pensamientos oscuros pesan lo mismo que nuestras peores acciones, el texto desecha deliberadamente las herramientas de la justicia humana que nos han costado milenios construir. Nuestro escudo.
digamos. Exacto. Sustituye el Código Civil, que es nuestro escudo imperfecto pero real, por una aspiración utópica que deja a la sociedad sin anticuerpos frente a su propia crueldad. Bueno, aunque hemos abordado el texto desde polos totalmente opuestos en cuanto a su viabilidad práctica, creo que hay un terreno donde nuestras lecturas convergen de manera innegable. A ver. Ambos reconocemos que el Sermón del Monte obliga a una reevaluación brutal de lo que significa la ética. Nadie que lea estos versículos con atención puede volver a medir su moralidad conformándose con un simple código de buen comportamiento cívico. Totalmente. En eso estamos 100% de acuerdo. Es que es imposible salir ileso del texto. Claro. Sea que lo consideres el ideal sublime al que aspirar o un peligroso colapso de las fronteras legales, este texto no te deja indiferente. Elimina nuestra zona de confort por completo. Así es. Obliga ineludiblemente al individuo a despojarse de esa hipocresía social de la que todos participamos y a enfrentarse cara a cara con la oscuridad, los prejuicios y la malicia oculta en su propia psique. Destruye nuestra complacencia. Y tal vez esa destrucción sistemática de nuestra complacencia sea la verdadera genialidad del texto. Hoy hemos navegado por la enorme tensión que se genera entre la cruda realidad de nuestra naturaleza humana y la exigencia implacable de ser perfectos. Una tensión casi insoportable a veces. Totalmente. Es una tensión que no se resuelve fácilmente y queda muchísimo por explorar en estos pasajes. Pero nos despide con una idea que altera nuestros paradigmas. A menudo pensamos que las leyes están ahí para hacernos buenas personas, estructurando nuestra moralidad. Pero el Sermón del Monte nos revela una verdad mucho más incómoda. Y es que las leyes nunca tuvieron la capacidad de hacernos buenos. En el mejor de los casos, solo sirven para evitar que seamos completamente malos. Y lo que este texto nos exige al final del día es que dejemos de usar la legalidad como un refugio y un sustituto barato de nuestra propia transformación moral. Si te ha inspirado, dale like y síguenos para ver nuevos contenidos.